Ya, vamos a comenzar con lo que viene a ser la definición. Y bueno, la definición internacional, según lo que viene a ser el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la define como aquel que va a superar las 42 semanas, es decir, los 294 días o más desde el primer día del último periodo menstrual, ¿no? Y según la FIGO, la va a definir como aquel que se va a extender más allá de las 42 semanas de amenorrea completa o 294 días del último periodo menstrual. Ahora, como definición vamos a tener, ¿no? Que el embarazo prolongado va a ser aquel que se va a extender más allá de las 42 semanas de menorrea o los 294 días o más y mayor o igual a 14 días desde el día estimado del parto, ¿no? Es importante también destacar que esto es en acá hablamos en embarazo prolongado hablamos de 42 semanas completadas, ya que los embarazos, por ejemplo, entre las 41 semanas y un día y 41 semanas y 6 días, aunque ya estén ya en la semana 42, no la completan como tal, ¿no? Hasta que haya transcurrido el séptimo día. También vamos a tener otra definición que, como vemos acá, es el embarazo en vías de prolongación, ¿no? Y esta va a abarcar de la semana 41 con un día hasta las 42 semanas de menorrea. Ahora, es importante mencionar también que todas las gestantes que presenten justamente este embarazo prolongado van a ser consideradas de alto riesgo obstétrico, ¿no? Por lo tanto, cuando tengamos, por ejemplo, una gestante que sobrepase las 41 semanas, es decir, esté en vías de prolongación, ya tenemos que empezar a preocuparnos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a tener varios factores de riesgo, tanto para la madre y para el feto, y por lo tanto es importante ya en este periodo de vías de prolongación, planificar, por ejemplo, una referencia y más aún cuando estén en este periodo, ¿no? De pase las 41 semanas y los un día. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la incidencia, en el Perú y el mundo, la incidencia va a variar. Como vemos acá, eh, en los Estados Unidos, los datos de los certificados de nacimiento indican que el 0,25% de los embarazos van a tener un parto mayor o igual a las 42 semanas, ¿no? Y el 4,88% va a tener un parto de 41 semanas o más. Ahora, también un estudio de tasas de natalidad mayor o igual a las 42 semanas en 13 países europeos ha observado un amplio rango en todo el continente, ¿no? Y esta es de 0,4 y 0,6%. Ahora, eh, hablando ya de nuestro país, lo ideal es de que cada hospital, o bueno, en forma general, ¿no? Lo ideal es de que se menciona de que cada hospital debería tener y saber cuál es la incidencia de sus embarazos prolongados, ¿no? Pero en general, bueno, a nivel de nuestro país, su incidencia varía en alrededor del 10% de las gestaciones y se considera de alto riesgo, ¿no? Por condicionar justamente lo que habíamos mencionado, ¿no? Una mayor morbimortalidad perinatal y materna también, ya que como vamos a ver más adelante, vamos a tener varios factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo macrosomías, RCIU, sufrimientos fetales, muerte fetal, etcétera, ¿no? Y bueno, como acá en esta imagen vemos ya también una incidencia local. Esta es la estadística local del Hospital Antonio Lorena según el número de partos, ¿no? Como vemos acá en la primera columna, en el 2011 han habido 3.473 partos, de los cuales 192 fueron embarazos prolongados, ¿no? Y esto representó el 5,52%. Ahora, en el 2012 se reportaron 3.594 embarazos, de los cuales embarazos prolongados fueron de 126 y esto representó el 3,5%, ¿no? Y así como vemos en el 2013 hubo una incidencia de 3,05%, en el 2014 de 4,74%, en el 2015 de 3,03%. De ahí a este año falta actualizar, pero se mantiene en este rango como vemos, ¿no? 5%, 3%, 4%, 3%, ¿no? Esto en relación al Hospital Antonio Lorena, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, hablando un poco acerca de la etiología, del por qué se produce un embarazo prolongado, no hay una respuesta, ¿no? Por lo tanto, se considera que la causa es desconocida.
Pero se ha descrito, ¿no? Como causa común, bueno, una de las causas comunes es el error al determinar el tiempo real de lo que viene a ser la gestación. También hasta en un tercio a la mitad de la variación en cuanto a los partos posttérmino en una población puede atribuirse también a lo que viene a ser la influencia genética materna o fetal, también cambios epigenéticos, ¿no? También pueden desempeñar el embarazo prolongado, ¿no? Y en casos raros también se describe que se puede atribuir a defectos en lo que viene a ser la producción fetal de hormonas involucradas en el parto. Ahora, lo que sí sabemos es de que para que se desencadene el parto vamos a tener, ¿no? Una serie de cambios en el feto, en la madre y también en la placenta. Y cuando estos cambios ya coincidan, se va a desencadenar el trabajo de parto, ¿no? Y si por alguna razón no se producen estos cambios en alguno de estos factores, ya sean, por ejemplo, fetales de la madre o la placenta, no se va a desencadenar el parto y por lo tanto vamos a llegar eh, a que una gestante presente este embarazo prolongado, ¿no? Y como vemos acá, ¿no? El embarazo prolongado se van a producir cambios a nivel de lo que viene a ser la placenta, a nivel del líquido amniótico y también del feto, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, primero vamos a hablar de lo que viene a ser un recién nacido posttérmino. Y bueno, estos van a ser únicos, ¿no? Y van a tener ciertas características como vemos acá y como también vemos en la imagen, ¿no? Por ejemplo, van a tener una piel arrugada, esta va a ser poco uniforme, van a tener una piel descamada, también van a tener un cuerpo largo y delgado y esto nos va a sugerir pérdida, ¿no? También vamos a ver una madurez avanzada, ya que el bebé va a tener los ojos abiertos, se va a mantener inusualmente alerta y la describen como que el bebé parece viejo y preocupado. También vamos a tener algunas arrugas particularmente que van a ser prominentes en las palmas y las plantas, las uñas suelen ser largas, vamos a tener una gran cantidad de pelo en lo que viene a ser el cuero cabelludo y la mayoría de los recién nacidos postérmino no van a estar técnicamente restringidos de lo que viene a ser el crecimiento, ¿no? Porque su peso al nacer rara vez va a caer por debajo del percentil 10 para la edad gestacional y por otro lado también pueden presentar RCI1 y es por eso que se ha descrito que entre el 10 al 20% de los fetos que presenten de embarazos prolongados muestran signos de RCIO y el 80% de los restantes son de peso adecuado o también se describe que son macrosómicos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, hablando acerca de lo que viene a ser la disfunción placentaria, Redman y Staff en el 2015 postulan, ¿no? Que la capacidad placentaria limitada, que se va a caracterizar por un sincito trofoblasto disfuncional, va a explicar los mayores riesgos de lo que viene a ser el síndrome de posmadurez que lo hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? También los hallazgos de que la apoptosis placentaria es significativamente mayor a las 41, 42 semanas completas en comparación con la correspondiente a las 36 a 39 semanas van a desempeñar un papel justamente en esta disfunción placentaria, ¿no? También se han descrito varios genes proapoptósicos, como por ejemplo la quispeptina, y estas van a estar sobreregulados, ¿no? En los explantes placentarios posttérmino. Por lo tanto, la placenta no va a seguir manteniendo un entorno saludable para lo que viene a ser el crecimiento y el desarrollo fetal. Ahora, normalmente se va a describir que la placenta, bueno, la función placentaria se va a alcanzar a la semana 36, ¿no? Y cuando estas esté entre la semana 36 y 38, esta función se va a mantener en condiciones adecuadas, ¿no? Y es a partir justamente de las 38 semanas que esta función placentaria se va a empezar a disminuir o va a descender, ¿no? Y es por eso que no se va a dar este entorno saludable para el crecimiento y desarrollo del feto, ¿no? Ahora, vamos a tener, como vemos en la imagen, macroscópicamente también, posterior a las 38 semanas, vamos a observar, por ejemplo, ciertos cambios, ¿no? En la placenta, por ejemplo, esta va a disminuir su diámetro, va a disminuir lo que viene a ser la longitud de las vellosidades coriales o coriónicas. También vamos a encontrar una necrosis fibrinoide, especialmente en lo que viene a ser
la cara materna. También vamos a encontrar ateromatosis de los vasos coriales y también de los vasos deciduales. También vamos a encontrar calcificaciones entre el 60 y el 80%, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, hablando ya de lo que viene a ser las alteraciones en cuanto al líquido amniótico, el sufrimiento fetal y el oligohidramnios, en los habíamos mencionado, ¿no?, que a partir de las 38 semanas el proceso de transferencia placentaria va a empezar a disminuir, ¿no? Y esto justamente se va a manifestar en esto que vemos, ¿no? La disminución de lo que viene a ser el líquido amniótico. Entonces, en los embarazos prolongados, al evaluar justamente el líquido amniótico, vamos a ver estos cambios, ¿no? Se van a producir cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Como vemos en el cuadrito, a las 38 semanas se va a alcanzar un volumen máximo de este líquido amniótico, ¿no? Y este es de 1000 cc's. Posteriormente, a las 40 semanas, empieza a disminuir, ¿no? Hasta 800, y ya a las 42 semanas el volumen es de 480 cc's, a las 43 de 250, y así va disminuyendo, ¿no? En cuanto a los cambios cualitativos, cuando supera las 38 semanas, el líquido amniótico se va a volver más lechoso y turbio, esto por la descamación que va a haber de lo que viene a ser el vérmix, ¿no? El líquido amarillo también, una variación en lo que viene a ser el líquido amniótico que se torne amarillo verdoso o verdoso, nos va a indicar también la expulsión del meconio, ¿no? Y bueno, el riesgo fetal en lo que viene a ser el trabajo de parto, como el sufrimiento fetal durante el parto, van a ser justamente consecuencia de la compresión, por ejemplo, del cordón umbilical, ¿no? Asociada a esta disminución de lo que viene a ser el líquido o el oligohidramnios, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, como consecuencias de esta disminución justamente en el líquido amniótico, vamos a tener, ¿no? Primero, la compresión de lo que viene a ser el cordón umbilical. Esto a causa de haberse producido el oligohidramnios, ¿no? Vamos a tener alteraciones de lo que viene a ser la frecuencia cardíaca fetal. También vamos a encontrar los siguientes cambios, ¿no?, en lo que viene a ser la frecuencia cardíaca fetal, como por ejemplo podemos encontrar desaceleraciones variables moderadas a graves de recuperación lenta, bradicardia fetal. También vamos a encontrar una pérdida de lo que viene a ser la variabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros al monitorizar, ¿no?, auscultando o a través tal vez de un trazado, si estamos frente a un embarazo prolongado, tenemos que centrarnos en ver estos tres datos, ¿no?, de pérdida de la variabilidad, la bradicardia y lo que vienen a ser las desaceleraciones. Ahora, en cuanto a la eliminación del meconio, esta en un volumen de líquido amniótico ya reducido, va a traer como resultado, ¿no?, un meconio espeso y viscoso, y esto puede causar incluso un síndrome de aspiración del meconio. Y también recordemos que cuando, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno va a disminuir por debajo de 18, inclusive puede pasar incluso a lo que viene a ser la muerte fetal, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Los pacientes que van a presentar mayor riesgo, que es considerado un riesgo mayor a 2 para presentar un embarazo postérmino, son las que anteriormente tuvieron un embarazo postérmino en sus anteriores embarazos. Y más aún si fue en 2 embarazos anteriores, ¿no? Otros factores de riesgo van a ser que la gestante nunca haya tenido hijos, también si es que el recién nacido o el feto es de sexo masculino. Si es que es una madre obesa, también va a tener mayor riesgo. Si se ha embarazado a mayor edad, si los antecedentes personales maternos, si tiene antecedentes personales maternos de parto
post-término. Y también las personas blancas que no son de origen hispano van a tener mucho más riesgo que las personas negras, hispanas o las personas asiáticas. El diagnóstico principalmente es verificar si realmente la fecha probable de parto y la edad gestacional de la gestante es certera, ¿no? Porque muchas veces se confunde o no se tiene muy clara la fecha de última regla. Entonces, lo principal sería recurrir a la primera ecografía que se le realizó a la paciente para poder calcular a partir de esa primera ecografía cuánto es la edad gestacional que actualmente tiene y si realmente estamos frente a un caso de un parto prolongado o es que se ha calculado mal la edad gestacional y la fecha probable de parto. Si es que la fecha de parto por el ultrasonido o por la ecografía es diferente en más de 5 o 7 días de la fecha probable de parto por la fecha de última regla que nos dio la paciente, entonces de preferencia vamos a tomar en cuenta el ultrasonido. Pero si la fecha de parto por ultrasonido es diferente por menos de 5 a 7 días de la fecha calculada por la fecha de última regla, entonces podemos tomar en cuenta la fecha de última regla que nos ha dado la paciente. Esto se va a manejar distinto en casos de que la paciente o el embarazo haya sido por fertilización in vitro, ¿no? Que ahí sí vamos a tener certeza de cuándo ha sido la fecha de la concepción. Las principales complicaciones que nos da el parto prolongado son la macrosomía, el síndrome de dismadurez también, que ya nos comentó nuestra compañera, y también el incremento del riesgo de mortalidad, ¿no? Estas complicaciones principalmente se asocian debido al crecimiento excesivo del feto, ya que permanece mucho más tiempo en la cavidad intrauterina. Y también porque el útero y la placenta ya no van a ser suficientes para poder darle la perfusión adecuada al feto. Es por eso que se dan todas estas complicaciones. La macrosomía es una de las principales complicaciones, ya que como está más tiempo el feto en el útero, pues hace que este sea mucho más grande y eso va a traer muchos riesgos y varias secuelas adversas, como que el trabajo de parto, por ejemplo, no va a ser igual que un trabajo de parto en una gestante que está teniendo su parto a término. También hay más riesgo de que el parto sea por cesárea, también de que se utilice vacuum o forceps para poder ayudar a la mamá en el parto. También es más frecuente que se presente la distocia de hombros o que haya una lesión tanto para la madre, para el feto o para el neonato. La hemorragia posparto también es otra complicación de la macrosomía y otros problemas metabólicos neonatales. Otra complicación vendría a ser el síndrome de dismadurez o el síndrome de postmadurez. La anterior era la macrosomía, pero no todos los fetos que se quedan en el útero materno más allá de las 40 semanas van a presentar un correcto crecimiento o van a seguir creciendo, ¿no? Hasta el 20% hace este síndrome de dismadurez, en el cual es un feto que tiene una desnutrición intrauterina crónica. Estos van a asociar muchas otras complicaciones. Por ejemplo, van a tener más riesgo de compresión por el cordón umbilical, lo que puede llevar a que haya patrones anormales de frecuencia cardíaca fetal, y también puede haber la compresión del cordón generando asfixia perinatal, ¿no? También es común que haya meconio en el líquido amniótico, y esto está relacionado a que el intestino del feto ya está maduro fisiológicamente, y también está asociada a la hipoxia fetal o puede ser consecuencia también de ambas cosas, ¿no? Además asocia otras complicaciones, como por ejemplo la hipoglucemia o la policitemia, asfixia perinatal, la aspiración del meconio, y también puede tener hipertensión pulmonar persistente. La mortalidad perinatal es
es mayor también en estos bebés que tienen parto prolongado. A las 42 semanas es el doble del riesgo de mortalidad a diferencia de un embarazo a término. Y aumenta 4 veces si es que es más de 43 semanas y de 5 a 7 veces si es más de 44 semanas. Pero muy pocos partos realmente llegan hasta las 43 o 44 semanas, ¿no? Y esta mortalidad perinatal principalmente se da por infección intrauterina, por insuficiencia uteroplacentaria, ya que la placenta se hace mucho más vieja conforme pasa más el tiempo de la edad gestacional a término. También por compresión del cordón, que le puede provocar hipoxia fetal o asfixia al bebé, y por la aspiración del meconio. Para el tratamiento, esto se puede manejar de dos formas. Puede inducirse el parto en cuanto nos damos cuenta que es un parto prolongado, o puede manejarse de forma expectante. La inducción del embarazo o del parto se hace mediante la administración de un agente de maduración cervical, ¿no? Generalmente se utiliza la prostaglandina para que el cuello uterino pueda madurar. Y también la literatura menciona el uso del catéter con globo cuando los pacientes no tienen un cuello uterino desfavorable. Esta inducción se sugiere que se haga entre las 41 y 42 semanas de gestación. Sin embargo, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos sugieren que la inducción se haga cuando el parto es mayor a 42 semanas de gestación. En caso de que la paciente no quiera ser expuesta a estos agentes de maduración cervical, se puede hacer también lo que es la extracción de la membrana o el barrido de la membrana, donde lo que se hace principalmente es facilitar el trabajo de parto por medio del barrido de la membrana amniótica. Y si bien acá no se usan agentes de maduración, puede tener otras complicaciones o resultados adversos, ¿no? Como dolor, hemorragia vaginal o contracciones irregulares, pero que no llevan a un trabajo de parto. Otra de los tratamientos también o de los manejos sería estar a la expectativa del embarazo junto con un monitoreo fetal, ¿no? Esto se recomienda hacer 2 veces por semana una evaluación fetal al bebé que está en el útero, ¿no? A partir de las 41 semanas. Y esto se puede utilizar para hacer esta evaluación fetal, se puede utilizar las pruebas sin estrés y la evaluación del volumen de líquido amniótico también, que es importante ya que el líquido amniótico en el parto prolongado muchas veces hay oligohidramnios, entonces siempre hay que estar evaluando si el volumen es correcto. Y también se puede hacer un perfil biofísico. Acá hay un algoritmo, ¿no? Para ver cómo podríamos actuar. Cuando nos damos cuenta que son 41 semanas ya de la gestación y no tiene otra complicación, podemos optar por la vigilancia fetal, ¿no? Aunque otros también optan por inducir de frente el parto, depende también del manejo clínico del que lo esté tratando la paciente. Pero cuando ya llega a las 42 semanas y sigue sin ninguna complicación, algunos optan por seguir con la vigilancia fetal y valorar continuamente el líquido amniótico, y otras bibliografías ya también sugieren inducir de inmediato el trabajo de parto. Pero si ya se llegó a las 42 semanas y ya se está viendo signos de complicaciones como sufrimiento fetal u oligohidramnios, tenemos que sí o sí inducir al parto. El pronóstico y la prevención. El pronóstico generalmente es bueno, si bien aumenta la mortalidad, ahora tenemos muchas más herramientas, ¿no? Para poder o inducir el parto o para poder ir monitoreando al feto. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado es que si tenemos una mamá que tiene un parto post-término, sus siguientes
embarazos probablemente también tengan parto o gestaciones post-término o parto prolongado, ¿no? Eso siempre hay que estar cuidando. Y en cuanto a la prevención, la principal prueba de prevención va a ser una ecografía o un ultrasonido de rutina, ¿no? Siempre tener los controles de la madre y siempre corroborar también que la edad gestacional y la fecha de partos estén correctas. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, felicitarlos. Excelente. Voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer un repaso. Muy bien. A ver, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Confirmen, por favor. Sí, doctor, sí se ve. Excelente, empecemos. Muy bien, Diana, muy bien, Mileida. Lo que tienen que saber primero es lo que muy bien han definido, que normalmente un embarazo ya podría llegar hasta las 42 semanas, ¿sí? Sí, o vale decir hasta los 294 días, pero hay un problema. Una vez que transcurre este número de días, existen unos cambios a nivel endouterino, vale decir que la primera de llevar el tiempo de vida más allá o el tiempo de su función de modo más prolongado. Y esto va a traer serias complicaciones, o vale decir, el aporte, como siempre hablamos, el aporte hacia el feto va a ir alterándose, ya no sea solamente en nutrientes, oxígeno o volumen, porque ustedes saben que parte del líquido amniótico también es dependiente del volumen sanguíneo que recibe, ya que este volumen sanguíneo que recibe el feto es de donde también extrae plasma y extrae agua para el líquido amniótico. ¿Sí? ¿Sí? Y el líquido amniótico básicamente pasando las 12 semanas para adelante, el primer trimestre, el líquido amniótico depende de la orina fetal, ¿no? O sea, del flujo, para decir filtración glomerular. ¿Sí? Muy bien. Lo que quiero que tengan claro aquí es un embarazo de término, un embarazo de término comprende a las 37 semanas. ¿Sí? Y 37 semanas va a ser estamos de acuerdo. Y un embarazo, en este caso, no sé qué son aquí. Ya, muy bien.
Un embarazo de término se da a las 37 semanas, ¿correcto? ¿Sí? Un embarazo a término es a partir de las 37 semanas hasta las 42. Ya, perfecto. Pasamos las 42 semanas y estamos en un post-término. Y ya tenemos problemas, doctor. Pero nosotros sabemos que desde las 37 semanas hasta las 40 semanas y 6 días es el tiempo donde debería nacer un bebito. Sí. Aquí es el tiempo plazo desde las 37 hasta las 46. Pero una vez que llega hasta las 41, o llega a las 46, en alguna literatura habla de las 46, 46, en este caso, 46, 46, hasta las 41.6, 41.6, embarazo en vías de prolongación. Embarazo en vías de prolongación. ¿Sí? Eso es importante manejar, porque si yo tengo un embarazo de 37 semanas y 40 semanas, 6 días, vale decir, en este tiempo, puedo esperar, tengo 38 semanas, mi bebé no nació, doctor, tengo 39 semanas, no nace mi bebé, doctor, tengo 40 semanas, ¿qué hago? Señora, tiene plazo de 6 días, porque en esos 6 días no nace, le refiero. Porque si llega a las 41 semanas, ya este bebito debería nacer, porque si yo dejo que se quede en la cavidad uterina hasta las 42, estamos en problemas, riesgos. Y como también a veces no pasa nada, por eso es que siempre les digo en la medicina, nada es absoluto, o sea, 1 más 1 no puede ser 2, puede ser 4. Porque puede ser una paciente que nunca hizo sus controles prenatales, se percató que la barriguita estaba grande, que terminaron una gestación, se me ocurre, de 37, 38 semanas, la manejaron como una de 35 y llevó tranquilamente las 42, manejando ya adecuadamente la edad gestacional. Por esto es importante determinar la edad gestacional. Entonces yo pregunto, para determinar la edad gestacional, ¿cuál es el mejor método de ayuda por el diagnóstico? Primero, la fecha de última regla o fecha de última menstruación, que es lo mismo. Listo. Doctor, no se acuerda cuándo fue la última regla. ¿Qué hacemos, doctores? No recuerda su última regla. ¿Qué hacemos? ¿Qué estudio complementario nos Utilizamos la ecografía. Muy bien, ultrasonido. Y dentro del ultrasonido, para determinar la edad gestacional de manera más confiable es la ecografía del primer trimestre. ¿Están de acuerdo? O sea, vale decir la ecografía de antes de las 12 semanas. Esta te va a predecir la gestacional de manera más confiable y con un menor margen de error dentro de las 12 semanas. Pero yo leí en otros libros de que yo puedo usar la ecografía hasta las 20 semanas. ¿Esto es cierto, doctor? Sí. ISUOC, que es el instituto, en este caso, que nos rige de lo que es ultrasonografía en obstetricia y ginecología, nos dice que ante la problemática que tenemos, si no tenemos una ecografía dentro del primer trimestre, que es más confiable para determinar la edad gestacional o considerar la edad gestacional, vamos a usar ecografía hasta las 20 semanas. Margen de error se va hasta un 75, o margen de confiabilidad, ¿sí? Es en este caso hasta el 75% y es harto. O sea, si ustedes se dan cuenta, es harto, o sea, sí es importante. Y sí me puede dar una idea. Pero si yo tengo una ecografía dentro del primer trimestre, ¿qué sería la idea? Doctor. Ahora, si es una ecografía del primer trimestre, ¿qué tengo que considerar? Estoy hablando del primer trimestre. Considerar que la edad gestacional esté determinada por la longitud cefalal, longitud cefalorradia, que es lo mismo, ¿sí? Del embrión. Un error muy típico, muy frecuente, es que cuando hacen ecografía les dicen, esta es una ecografía de 4 o 5 semanas, donde en teoría solo vemos el saco gestacional, no vemos el embrión. Este es el útero, esta es la cavidad uterina
el endometrio engrosado y ven una bolsita, el saco gestacional. Tiene una aplicación, un ecógrafo donde mide el saco gestacional. Lo pone así en líneas seguidas, punteadas, y lo mide de aquí hasta aquí. Y el equipo te dice que es un embarazo de 5.2 semanas. 5.2 semanas. Ustedes dicen, doctor, tiene una ecografía donde dice 5.2 semanas. Y les van a preguntar, doctor, ¿la ecografía fue por saco gestacional o por medida embrionaria? Ah, doctor, solo fue por saco, no fue por el embrioncito. O sea, no vieron al embrión ahí latiendo y no le midieron longitud cefalonalgo. O sea, que si esta imagen agrandamos, el embrión se llama arroz, el extremo cefálico, el extremo caudal, y yo lo tengo que medir desde la punta de la cabecita del extremo cefálico hasta el caudal. Ya me tiene que dar en milímetros la longitud igual la edad gestacional. Igual me tiene que dar la edad gestacional. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro, doctores? ¿Sí? ¿Podría repetir, ¿Confirman? doctor, otra vez esa partecita, por favor? Claro que sí. Cuando yo voy a determinar la edad gestacional por la ecografía del primer trimestre, o sea, las primeras 12 semanas, no siempre van a mandarles una ecografía donde te diga, doctor, tiene 11 semanas, ah, genial, vas a ver la ecografía, y obviamente se ve el fetito, ¿no? Porque a partir de la 9ª semana ya es denominado feto. En esas 9 semanas se embrión. Entonces, te ponen 9 semanas, 11 semanas por CRL, por longitud cefalorrabadilla o longitud cefalonalga, que es lo mismo. Ya, o sea, si yo tengo el embrión o el fetito, ¿sí? Ya, y te dicen longitud cefalonalga, o sea, que la computadora, los calipers, mide desde la punta de la cabecita, por decir así, hasta el extremo más caudal. Esa es la longitud cefalorrabadilla o longitud cefalonalga, que es lo mismo. Y esa medida es la que te da la edad gestacional. Por eso repito, para determinar la edad gestacional se tiene que medir al embrión, no al saco gestacional. O sea, cuando veo una ecografía de 5 semanas por saco gestacional, falso. Esa no es la edad gestacional, porque probablemente hay sacos que son más grandes, más pequeños y te van a dar la edad exacta. Por eso, para tener la edad gestacional más exacta, es medir al producto. ¿Ya? No se olvide. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, sabemos que el embarazo, ¿no es cierto? Ya teniendo la edad gestacional por ecografía, por última regla que es confiable, que ya puedo determinar si realmente es una paciente que en este caso ya está en las 42 semanas o está cerca de las 42 semanas o pasa las 42, que en realidad un prolongado es cuando ya pues se extiende más allá de las 42 semanas. Eso es un prolongado, ¿sí? Y en vías de prolongación, lo que muy bien han puesto acá, de 41 semanas un día hasta las 42, como hay literatura, por eso les explico, que lo pone hasta las 46, hasta las 41,6. Para fines prácticos, 37 semanas hasta las 40 semanas y 6 días, o sea, un día antes que cumpla 41, ese es el tiempo en que deben hacer. Van a tener en el serum cuando vengan los pacientes y van a venir a sus consultorios. Doctor, tengo 40 semanas, ya debía nacer mi hijo. Sí, debía, porque las 40 semanas es precisamente la fórmula, llamamos a las 40 semanas la fecha probable de parto. Es cierto, madre, que sí, ya debía nacer tu hijo, pero lo bueno es de que tenemos 6 días más para esperar. Si en estos 6 días más no nace, ya, te refiero. Y doctor, si esta paciente lleva a cumplir 41 semanas, ¿tiene un chance hasta las 42? Sí, tiene un chance, pero con todos estos riesgos que acaban de exponer. Por esta razón, es que a las 46, pasa a las 41, ya la prefieren como un embarazo en vías de prolongación, a las 46. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Confirmen, por Sí, doctor, favor. se entiende. Sí, doctor, sí se entiende. Muy bien. Entonces, la etiología. La mayoría de los embarazos post-término no tienen una etiología no conocida. O sea, ¿qué quiere decir? No hay un ente exacto que te diga, por esto, porque consumiste aquello, ¿no? Pero sí factores predisponentes, como son un embarazo prolongado previo, gestantes en los extremos, ¿no? De jóvenes fértiles o adultas o edad materna avanzada. Eso sí tienen que tener en cuenta.
Señora, ¿cuántos años tiene más de 35? Ah, es una edad materna avanzada y riesgo. ¿Cuántos años tienes, hijita? Tengo 15. Adolescente. Ah, puede ser embarazo prolongado. Esos son los puntos. Sí, eso hay que tener cuidado. Dentro de así un tercio a la mitad de la variación en el parto posttérmino puede atribuirse a la influencia genética, como les decía, ¿no es cierto? Sí, los antecedentes también. Si la mamá tuvo ese antecedente de partos posttérmino, también puede ser la hija. Y el embarazo prolongado produce cambios a nivel placentario, líquido amniótico y fetales. Vamos. Cuando un bebé, un feto, pasa el tiempo promedio, el líquido amniótico disminuye. Por eso dicen, cuando nace un postérmino, cuando recepciona el pediatra, dice, este bebé está viejito, dicen, porque él sale arrugadito. En su término, ¿no? De repente de manera coloquial. Pero lo dicen que el bebito está arrugadito, y esto es porque en este caso el vermis, lo que bien mencionó, es la grasa superficial de la piel, de la epidermis. Y el vermis gaseoso lo que hace es lubrica esta piel, lubrica, a más todavía cuando está en el medio acuoso. Es como que ustedes los tengan en la piscina metidos todo el día, como van a estar arrugados. Porque de alguna manera hay un intercambio de líquidos y esto permite que la piel pues se deshidrate. ¿Cómo les puedo decir? Es contradictorio, ¿no? Contraproducente del por qué se producen las arrugas en la piel. O sea, esos espacios se cierran a fin de que no haya permeabilidad. Pero al cerrarse esos espacios dérmicos es como que se deshidrataran. ¿Eso quién evita? La grasa, el vermis gaseoso superficial evita. Pero cuando ya se pierde y se vierte hacia el líquido amniótico, por eso lo hace turbio, por decirlo así, ya pasa eso con la piel. Por eso dice que es la piel arrugada en un postérmino. Es cuerpo largo y delgado porque las reservas grasas también bajan o en algunos ya también crecen de más. Ya el bebé nace con los ojos abiertos y se mantiene inusualmente alerta porque ya los reflejos los tiene más desarrollados por el tiempo. Por eso dicen, no parece un viejito preocupado. Las arrugas en este caso son prominentes, sobre todo en las palmas de las manos. Esta foto es bien, te lo detalla bien, ¿no? Porque nosotros, si bien se acuerdan en Capurro que miramos, los pliegues plantares, tan arrugadito que los pliegues plantares sobrepasan el tercio, del tercio anterior al tercio posterior. ¿Sí? Muy bien. Y la gran cantidad de lanugo, ¿no? De cuero de cabellito en la cabecita. Y la mayoría de los recién nacidos post-término no están técnicamente restringidos al crecimiento, claro. Han estado de más, pues, ¿no? Generalmente no nos salen chiquitos ellos. Esto es lo más importante. Dentro de lo que es un post-término, lo que te dice acá te dice que generalmente no están comprometidos en el crecimiento. La mayoría te dice, pero no el total. Si pasamos el tiempo, la placenta envejece. O sea, qué tan increíble es el cuerpo que ya la placenta a este tiempo va envejeciendo? Imagínense todo el lecho de vasos sanguíneos que llevan sangre al bebé y le traen de retorno, esos vasos sanguíneos se van estenosando y se van calcificando. Y por ende al feto ya le van aportando menor cantidad de flujo, o sea, nutrientes y demás. Y esto lo detecta el bebé y genera un estrés. ¿Sí? Genera estrés. Y esto da una respuesta a nivel de la glándula suprarrenal. Se liberan esteroides y esto genera estrés. ¿Y se acuerdan que estos también eran estimulantes a la producción de estrógenos? Los estrógenos se elevaban el tipo de parto. Así va. Entonces, cuando hay un envejecimiento programado, porque así se llama, muerte cerebral programada, es llamada también, esa es pregunta típica, ¿cómo se llama la muerte celular programada, doctores? Apoptosis, doctora. Muy bien, apoptosis. Muerte celular programada. O sea, tan increíble. Por eso somos una máquina espectacular, doctores. En base a todo lo que se ha creado es en base a nosotros. Si hago un paréntesis, ¿quién hizo grandes descubrimientos en ingeniería, en medicina, pintura y demás? Da Vinci. ¿Y cómo aprendió? Disecando cadáveres.
Hay las mecanismos, o sea, somos una máquina bien compleja que voy entendiendo poco a poco. Y hablando de lo molecular, en este caso de la biología y todo lo demás, pues ven que hay más sorpresas. Entonces, esta muerte celular programada hace de que estos vasos se infarten y se calcifiquen y haya menor aporte fetal y por ende menor flujo. Sin embargo, llega a tal punto esta disminución de flujo-aporte que puede ser abrupto y te puede llevar hasta un sufrimiento fetal. No necesariamente a las 42, puede ser a las 41. Entonces, por eso habla acá, los hallazgos de la apoptosis es significativamente mayor a las 41 y 42. A eso me refería, de que yo no voy a esperar a las 42. Puede ser desde las 46, 41, que esta muerte celular programada me trae estos problemas serios. Y por ende me puede traer una disminución abrupta del flujo y compromete al feto. Y igual al sufrimiento fetal. ¿Sí? Muy bien. Te dice que la placenta disminuye de diámetro, disminuye la longitud de las vellosidades coriales, hay necrosis fibrinoide, ateromatosis, lo que les decía, y calcificaciones. ¿Sí? Entonces, si disminuye su tamaño, es porque hay zonas que se van infartando, ¿no es cierto? Muy bien. En cuanto al feto, como hay menor aporte de flujo, es como que a ustedes me los lleve nos vamos al Mundial de Qatar, todos en grupo de premio, nos vamos al Mundial, pero olvido llevar gaseosas para todos o refrescos o agua, y a cada uno de ustedes que normalmente está acostumbrado a orinar 3 veces al día, solo le doy una botellita de medio litro, y en todo el día no van a orinar, porque a falta de líquido, calor y demás van a empezar a retener líquido, igual. A este feto le voy a prohibir de volumen, le voy a quitar un poco de volumen y por lo poco que hay lo va a retener. Y también ese riñón no va a filtrar mucho para que orine y por ende el líquido amniótico va a ir disminuyendo. ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto que hablo, alteración de flujo, compromiso fetal, es desde el inicio que les he hablado, desde el inicio. O sea, prácticamente lo que hay que estudiar. Y aún así como ustedes lo están comprendiendo y que parece fácil, todavía se está estudiando más cosas y por qué pasan. Y es donde hay que profundizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este volumen de líquido amniótico, niveles óptimos de los 1000 cc promedio en cantidad a 38 semanas van disminuyendo drásticamente. Miren, a las 40 se va a 842 semanas, ¿no es cierto? Miren, va a 480. Y si llegamos a pasar casi nada, y si hay disminución de volumen, genera estrés. Y si hay genera estrés, igual a sufrimiento fetal. El líquido amniótico se vuelve más lechoso y turbio por la descamación del vermis. Y el líquido amniótico verdoso y verdoso, en el caso amarillento verdoso y expulsión de meconio, se llama igual a sufrimiento fetal. Básicamente les he explicado por qué en la anterior clase. A veces existe compresión del cordón umbilical y esto se da ¿por qué? Por el líquido amniótico disminuido. Pues el feto que está feliz aquí adentro, está feliz con el líquido y yendo el cordón ahí bailando un poco más alta soga y el bebé adentro, pues cuando hay menos espacio, ¿ya? El propio feto comprime el cordón umbilical y si comprime el cordón umbilical le llega menos flujo. Los famosos DIPs, ¿qué DIP es por compresión de cordón? ¿Qué DIP? ¿Compresión de El uno, cordones? doctor. No, DIP 1 es compresión de cabeza. ¿Qué DIP es compresión de cordón? El 2. No, 2 es sufrimiento fetal. 3, doctor. El 3, pues. Vamos, para que nunca se olviden. DIP 1, paciente en trabajo de parto. ¿Qué les dije? Cuando ya la cabeza está aquí en canal, la compresión, por compresión a nivel de cabecita, el sistema simpático se bloquea o si se altera y baja la frecuencia cardíaca. Pasa la contracción, ya no hay compresión de cabecita y recupera. Esto es un DIP 1. Un DIP 2 es, independientemente de si hay compresión o no, desciende la frecuencia cardíaca, pero después de la contracción, sufrimiento fetal. Y un DIP 3, circular de cordón a cuello, compresión de cordón. ¿Ya? No se olviden. Muy bien. La liberación de meconio en un volumen de líquido amniótico ya reducido da un líquido meconial mucho más espeso. Miren este bebé, parece Hulk, ¿no? Está impregnado, verdecito. Impregnado donde tienes que aspirarlo porque
El problema está en que se aspire el líquido amniótico. Como les expliqué, es como si se estaría dando una sustancia pegajosa que se pega a los bronquios y demora el bebé en expulsarlo. Por eso muchas veces hay que apoyarlos con lo que es la respiración, ¿no? En los sistemas de ventilación a presión, ¿no? Que en este caso sí, síndrome de respiración y que puede llevar muerte fetal por un distrés, si no adecuadamente, sí, puede llevar. Muy bien. Los factores de riesgo, no se olviden que es pregunta examen, son la nuliparidad, primer hijo, feto masculino, ¿sí? Porque estos se desarrollan más rápido, tienden a envejecer más rápido, obesidad, lo que es decía, mayor edad, las jovencitas, antecedentes, en este caso maternos, y menor pérdida de paternos, y a mayor medida paternos de parto post-término. O sea, si el papá ha sido post-término, la hija lo hereda. Miren, es más en mamá que más en mujer, en varón que en mujer. La raza, en este caso en las personas blancas no hispánicas, tiene mayor riesgo que las personas negras. Conclusión, nosotros. Ya nosotros que somos cruce de todo tipo de razas. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. No está mal dicho todo tipo de razas, no. Está mal dicho. Vale decir que ustedes saben que nuestra, nuestra raza pues fue una mezcla más con los españoles, ¿no es cierto? Entonces, de hispanos puros no somos. Entonces, pues esa mezcla se refiere a que nuestra mezcla de razas pues está más predispuesta. El diagnóstico se basa en la estimación de la fecha probable de parto y por la primera ecografía realizada, básicamente. Entonces, ¿qué dice? Si la fecha de parto por ultrasonido difiere en 5 a 7 días de la fecha de última regla, tomamos en cuenta el ultrasonido. O sea, si la fecha de última regla pasa de una semana por el de la ecografía, agarramos la de ultrasonido. No entiendo, doctor. ¿Qué dice? De que si por ecografía me sale, digamos, me sale 40 semanas, 41 semanas, y por última regla me sale más una semana 42, considero la del ultrasonido, pero siempre y cuando sea la del primer trimestre. Del primer trimestre. Doctor, no tengo del primero, ya, pues agarrarla hasta las 20 semanas, podrías usar. Para conocimiento les digo que pueden mostrar hasta las 20 semanas cuando se vean y no llora. Esto no le importa, dice, a su madre, no tiene del primer trimestre, tiene de 32, pero acá tengo una de 19, me sirve. Se van a acordar de mí cuando digan, qué chévere, tiene de 19 semanas, entonces puedo usar esta todavía. Porque las pacientes no se acuerdan la regla, no se acuerdan. Hay pacientes que no se acuerdan. Claro que hay pacientes que sí, pues no llevan muy bien, para felicitarles. Entonces, la macrosomía, que es parte relacionada a un postérminos que sigue creciendo, porque hemos visto que la mayor parte de los casos no están asociados con disminución del flujo. Entonces esto sigue creciendo, no salen grandotes. Aumentan el riesgo básicamente de alteraciones en el trabajo de parto, si es que inicia de modo espontáneo o inducido, porque si es un feto de más de 4 kilos, sí o sí, en este caso tiene mayor indicación, no sí o sí, mayor indicación de término por vía alta, por cesárea. Pero hay un grupo que no, dependiendo de la pelvimetría, ¿no? El se dicho mujeres bajitas que tienen una super pelvis y pueden dar bebés de 400, 4200 normal, por vía vaginal, macrosómicos, y tanto mujeres altotas que con un bebé de 3 kilos, ahí se distocian y tienen que operarla. Entonces, el peso fetal es una indicación relativa, no absoluta para cesárea. Eso cuando yo les exponga cesárea, ahí vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Acá lo importante, sigamos, perdón. Entonces, como crece el bebito, parto por cesárea, parto vaginal asistido, a veces instrumentado con forceps o vacuum para ayudar a nacer el bebé. Están que dificultan el expulsivo. A veces hay distocia de hombros, ¿no? Se trancan los hombritos en el canal vaginal y a veces hay que fracturar clavículas para disminuir el diámetro diacromial. Hemorragia posparto por el tamaño del feto, hay descompresión a nivel uterino y esa contracción no puede ser efectiva y hay hipotonía uterina. Y problemas metabólicos neonatales. ¿A qué se refiere? Que es un bebito que su mamá le mandaba por el cordón un montón de alimento.
Harto le llegó el cordoncito. Le cuesta el cordoncito, ya no recibe. La glucosa empieza a caer rápido y esos son los problemas metabólicos, básicamente hipoglicemia. Y si existe hipoglicemia no controlada en un recién nacido, ¿cuál es el daño, doctores? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Si existe hipoglicemia no controlada en un recién nacido, ¿cuál es el daño? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué los pediatras reniegan cuando escuchan hipoglicemia y no lo han corregido? Se transforman los pediatras. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Adbel, Brigitte, Carol, David, Diana, Fiorella, Fran, Gabriel, Gladys, Gonzalo, Hanna, Gerson, Hanna, José, Karen, Lisandro, Luz, Miguel, Mileida, Nila, Pamela, Paola, Rosy, Shelby, Sofía, Zoraida, Valerie, Winnie, JD. Tengo cuántos doctores en visita o estamos en la guardia para que me digan que tenemos. Este grito está con epidemia. Gladys me dice, uy doctor, no, daño neurológico, muy bien, gracias por salvar la tarde, ya estaba preocupado. Neurológico, neurológico. ¿Y saben cuál es el problema en un niño que todavía no madura ese cerebrito? Daño cerebral irreversible. Mucho cuidado. Muy bien. Por eso se transforman pues los pediatras. ¿Qué traumas corregir? Pucha, se bloquean, ¿no? Y con razón, pues. Porque el daño se instaura y no hay corrección. Muy bien. Y ya también todo lo contrario es la dismadurez, el síndrome de posmadurez, ¿no? Mayor riesgo de compresión del cordón umbilical debido a ligamios, patrones anormales de frecuencia cardíaca fetal, anteparto, intraparto, debido a la insuficiencia uteroplacentaria o compresión del cordón. El paso de meconio es común y puede estar relacionado con la maduración fisiológica del intestino y de la hipoxia, en este caso fetal, o ambas. Y el problema está en hipoglicemia en primer lugar, policitemia, asfixia perinatal, aspiración del meconio, hipertensión pulmonar persistente secundaria también a la aspiración del meconio. La mortalidad perinatal. La tasa de mortalidad perinatal en las 42 semanas de gestación es el doble de la tasa de los a término, porque se complica. Miren acá la gran diferencia. Miren la diferencia. Esa grandote se quedó más tiempo. ¿Sí? Pero no es tan marcada, ¿no? Ya, pues, ya es un exceso, la verdad. Hasta que es uno más grande que otro. ¿Sí? Infección intrauterina, insuficiencia uteroplacentaria de la compresión del cordón que nos provoca hipoxia fetal o aspiración de meconio, que es lo que hay que tener cuidado. ¿Ya? Muy bien. El tratamiento. Aquí voy a hacer un paréntesis y quiero que me escuchen bien. En todo lo que es el trabajo de parto, ¿ya? En todo lo que es el trabajo de parto, este trabajo de parto, ya para un trabajo de parto, para un trabajo de parto que llega a las 41 semanas, ¿sí? O que ya llegó a las 42 semanas o pasó las 42 semanas, tengo que hacer inducción. Inducción es igual a provocar un parto. Provocar el parto. Básicamente es eso. Donde puedo usar oxitocina o puedo usar, en este caso, prostaglandinas. Sí, listo. Entonces, si voy a usar oxitocina o prostaglandinas, en la literatura, la inducción del trabajo de parto se da básicamente con oxitocina, básicamente.
Ya, básicamente. Entonces, ¿yo cuándo voy a usar las prostaglandinas? Básicamente el misoprostol. Para nosotros hacer una inducción del trabajo de parto, primero tenemos que madurar el cuello. Madurar el cuello. O valorar la maduración del cuello. ¿Y qué significa madurar el cuello, doctor? Básicamente que el cuello uterino esté reblandecido, que este cuello esté acortado, que esté central, que no esté mirando hacia atrás y que la cabecita también esté por lo menos inclinada. Y todo lo que acabo de hablar se llama el índice de Bishop. Tarea. Van a leer qué es el índice de Bishop, para qué sirve, cómo es el puntaje. ¿Sí? Zoraida, por favor, tener en cuenta que tenemos el índice de Bishop. ¿Sí? ¿Me copian? Confirmen, ¿me copian? Sí, doctor, sí, lo escuchamos, lo hemos escuchado, la tarea. Entonces, el índice de Bishop es importante. ¿Y qué es lo que va a hacer el índice de Bishop? Va a decirte si este cuello está cortito, si está blandito, si está entreabierto, si la cabeza del bebito está insinuada. ¿Para qué? Para yo al administrar oxitocina, o sea, provocar contracciones, va a iniciar el trabajo de parto. Pero si el cuello está largo, cerrado, la cabeza está alta, fuera de pelvis, pongo oxitocina, no va a arrancar el trabajo. Entonces, para madurar el cuello, antes de inducir, ponemos misoprostol en el cuellito, que produce contracciones, es cierto, en dosis bajas, ya de 0.25, para que produzca contracciones y ya vaya reblandeciendo el cuello. Y una vez que veamos el cuello corto, recién le ponemos oxitocina. Esa es la inducción del trabajo de parto. Doctor, tiene 41 semanas y 3 días, pero es cesárea anterior. ¿La voy a inducir? No, porque para una inducción la condición principal es no antecedente quirúrgico. No antecedente quirúrgico. Conclusión, no cesáreas. Porque si tiene una cesárea, dos, estoy hablando de tópicos cesáreas, no puedo poner oxitocina. ¿Por qué? Mayor riesgo de ruptura uterina. Incremento de riesgo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el manejo en una inducción del trabajo de parto es la maduración cervical y la inducción. O simple, a secas pueden responder inducción del trabajo de parto. Pero si la pregunta es más específica, antes de inducir el trabajo de parto, ¿qué tienen que valorar? El índice de Bishop. O sea, si ese cuello es favorable o no para el trabajo de parto, para inducir el trabajo de parto. Maduración de cuello cervical, maduración de cervix, ¿cómo podemos realizarlo? Con prostaglandinas. ¿Sí? Muy bien, listo. Ese es básicamente el manejo. Ahora, dentro de lo que es la evaluación expectante, es cuando tenemos a una paciente que, en este caso, no tenemos la edad gestacional confiable. ¿A qué me refiero? Que la única ecografía que tiene es la de las 37 semanas. No tiene otra. Pero cuando hago la ecografía, no evalúo o no encuentro signos de madurez fetal. ¿A qué se refieren los signos de madurez fetal? Por ecografía, líquido amniótico. ¿Qué dijimos? Que cuanto más viejito está el bebé, o ya pasó el tiempo, o ya es un embarazo en vías de prolongación, ¿cómo está el líquido amniótico? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido, doctor. Disminuido. Entonces yo digo, ya, hay un punto disminuido. Hay un punto, el líquido está disminuido, entonces sí puede ser un término. La placenta, el grado de maduración es más un 3, pero es un 3B, o sea, ya veo signos de senescencia placentaria o envejecimiento placentario. Ya, entonces sí, ya hay otro signo de que realmente este bebé pueda tener más de ese tiempo, de 41, o sea, tengo que sacarlo ese bebé. Y el Doppler, donde yo vea que los flujos están normales, pero si yo veo que está un flujo alterado, no, este chato ya tiene que salir.
¿Por qué? Porque si está alterado, tengo que sacarlo. Básicamente a eso se refiere. Donde yo tengo que determinar si este manejo es expectante o no. Si yo tengo 40, por ecografía me sale 40 semanas, o por último la paciente no se acuerda su regla y te dice, doctor, creo que tengo 41, no me acuerdo. No se preocupe, señor, vamos a hacer un ultrasonido, vamos a ver si hay factores de riesgo como son líquido amniótico disminuido, la placenta está abierta, por decirlo así, o signos de senescencia placentaria, no hay que sacarlo. Pero si no, está normal el líquido amniótico en muy buena cantidad, la placenta no es un grado 2, no un grado 3, pues todavía se queda ahí el bebito, tranquilamente. ¿Sí? A eso se refiere el manejo expectante, con monitoreo estricto hasta ver si hay algún dato que nos dé que este bebito no está yendo bien. ¿Cómo además ver si este bebito está bien allá adentro o no? Si es un bebé a término, y estamos sospechando un embarazo en vías de prolongación, hacemos un test estresante. Después de una sin estrés, por la prueba sin estrés es sin oxitocina, que se ve en este caso. Y esta término que produce oxitocina. El CST no es más que simular un parto igualito. Le pongo oxitocina hasta, le hago un goteo hasta que haya contracciones, 3 en 10, como un parto. 3 en 10 de 30. Igualito un parto. Entonces, como hay contracciones uterinas, el bebito responde a ese estrés. Por eso se llama test estresante, porque es con oxitocina. Y no estresante, sin oxitocina, solo vigilar latidos. Y ves y te identifica si hay contracciones o no. Pero un estresante, un CST, un test con estrés, pues pone oxitocina y simula un parto. Y si el bebito ya tiene compromiso placentario, o sea, está envejeciendo la placenta y no da buen aporte, caen los latidos. Y en medio de lo que hay tipos, tips 3, entonces tú identificas, no, este bebé, si estoy simulando un parto y cuando realmente esté en parto no va a aguantar, va a ser sufrimiento. Entonces, ¿qué hago? Lo opero. ¿Me entiendes? Eso sirve todo ello. Otro manejo que es cuando nosotros vemos de que tiene 41 semanas, tiene contracciones esporádicas, 1, 2 en 10, y el cuellito está blandito, entreabierto, puedo hacer una maniobra de Hamilton. ¿En qué consiste la maniobra de Hamilton? La maniobra de Hamilton consiste en, imagínense que este dedo logro introducirlo, voy a agrandar la imagen, ya, confirmen si ven, por favor. ¿Ven? ¿Pueden ver? Sí, doctor, sí se ve. Imagínense que este dedo está ingresando hasta aquí adentro y luego la cabeza del bebé. ¿Sí? Entonces, una vez que ingreso un dedo y mis dos dedos de preferencia, lo que voy a hacer es tratar de ingresar mis dedos hasta este borde y girar en 360, como dibujar. Hagan de cuenta, ahorita tóquense la frente con los dos dedos y den una vuelta alrededor de la cabeza, o sea, la frente, región temporal, región occipital y hacia el otro lado, 360. Al hacer esa maniobra de querer tocar toda la circunferencia, vale decir superficial, estoy logrando que se ve unas bolsas. Entonces yo al meter mis dos dedos acá y tocar las membranas en 360 grados, estoy desprendiendo las membranas de la uterina. En este caso estoy desprendiendo las membranas, ¿sí? Las membranas coreamnióticas. Al desprender estas membranas coreamnióticas, estoy liberando prostaglandinas. Y por ende, ¿qué producen las prostaglandinas? Contracciones. Estoy ayudando al trabajo del parto. Esa es la maniobra de Hamilton. Una manera natural de incrementar la dinámica uterina, a ayudar al parto. Esa es la maniobra. ¿Se ha entendido la maniobra de Hamilton? Que muchas veces lo Sí, hacemos. doctor. Doctor, tiene 46, ya tiene incluso 40. No, ya que nazca, está decente. Y les chocolateamos, decimos nosotros vulgarmente. Ya hay que chocolatearla, decimos ya. Entonces, desprendemos y luego están como más fuertes y sin usar oxitocina, nada. Sí que también podemos hacer. Dentro de otras maniobras está la maniobra de Krauss, está la maniobra de romper las membranas, que no, en realidad no es necesario porque mientras no hay dilatación no hay por qué hacerlo porque estaremos favoreciendo que los gérmenes lleguen acá arriba. Pero Krauss sí te ayuda. Krauss usamos una sonda Foley, ya ustedes se acuerdan de la sonda Foley,
que en su extremo distal tiene un globito para inflar, ¿no es cierto? Ese globito que tiene para inflar, lo insuflamos aquí adentro. Metemos la sonda acá, insuflamos acá el globito, traccionamos la sonda. Y al traccionar la sonda genera un efecto mecánico de tratar de dilatar el cuello de dentro hacia afuera. ¿Sí? De dentro hacia afuera. Y una vez que modifica el cuello y empieza a aperturar, inicia el trabajo de parto. ¿Sí? La otra son las laminarias. Las laminarias, que en este caso, ¿sí? Son pedazos de una planta, en realidad de un tallo, que cuando está en contacto con el agua, y ustedes saben que acá es húmeda esta zona, este pedazo de tallo empieza a engrosar, aumenta su diámetro y también empieza a aperturar el cuello. También en este caso se podría usar para lo que es la inducción del trabajo de parto. ¿Sí? El barrido de las membranas, también llamado la maniobra del Hamilton, que puede ayudar, ¿no? Para, en este caso, ayudar al trabajo de parto. Muy bien, está bonita la exposición, está muy bien. Está bonita. Acá que dice, las 41 semanas completas, ninguna otra complicación. Algunos clínicos inician la vigilancia fetal hasta las 42, y si no hay ninguna complicación, vigilancia fetal, valoración del volumen amniótico o una inducción del trabajo de parto. Preferible con el cuello uterino favorable, sea un Bishop adecuado, pero que tienen que leer. Y si hay signos de complicación, sufrimiento fetal, podemos hacer una inducción o cesárea. Si queremos hacer una inducción viendo que hay sufrimiento fetal, sospecha de sufrimiento fetal, o hay oligohidramnios, no se van a poner a decir, ya, que vaya parto, no. Primero tenemos que hacer un CST. ¿Qué era el CST, doctores? ¿Quién me puede decir? Entendí. El CST. Me voy a preguntar. Valerie, ¿qué era el CST? Valerie. Valerie, ¿estás en línea? Winnie, JD, ¿están en línea? Doctor, un test estresante de recién nacido. Ya, muy bien. Y un test estresante, lo que me va en este caso a ayudar es a simular un parto y ver si este bebé con oligohidramnios o con signos de sufrimiento fetal va a soportar el parto. Porque si en las primeras horas o minutos que un CST y los latidos caen y no recupera, obviamente ya en un franco trabajo de parto no va a tolerar ese estrés y se puede morir. Por eso, antes de esa inducción, un CST. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Felicitar a las expositoras. Espero que esté claro, por favor. Tenemos la tarea que el día de hoy voy a dar plazos hasta el día miércoles, hasta el día sábado a las 8 de la noche. Repito, sábado hasta las 8 de la noche. Toda la información que tengan para lo que es Bishop. ¿Sí? El índice de Bishop. Muy bien, preguntas. ¿Alguna pregunta? A ver, yo preguntaría, doctor, si tengo una paciente que me viene con una ecografía, la única, la 21 que tiene, y le dicen que tiene 40 semanas con un bebé de 3.800, ¿es un bebé en este caso post-término o es un embarazo en vías de prolongación? La pregunta sería, ¿qué viste en la ecografía? ¿El líquido está bien? Sí. ¿La placenta está normal? Sí. Sí, doctor. En este caso, este bebé, lo más probable es que tiene una sobreganancia ponderal, ¿ya? Pero no pueda tener más de 40 semanas. Pero si en la ecografía te dice que tiene 41, 42, preocúpate. Porque no necesariamente es que es un postérmino, sino te ha ganado mucho peso. Porque generalmente una ecografía llega a 39, rara vez te llega a 40 semanas, rara vez. Pero si te llega más, ya hay que ver otras causas. Hay que ver otras causas. En las prácticas,
me urge, estaba yo de comunicar con Zoraida. Vamos a tocar todos estos puntos que solamente van a medir altura uterina, ¿no? Yo quiero tenerlos ahí enfrente, ya enfrente. Y si vemos una tarde del grupo, ya, y hacer un repaso de los temas que ya pasamos, porque ustedes necesitan esa información, no tanto el repaso teórico, sino el práctico. ¿Ya? Muy bien. Que tengan buena tarde. Sería todo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Doctor. Hasta luego, doctor.